Bueno, sí, primero decir que en la UE he estado muy a gusto y agradezco el comportamiento de todo el grupo y de los presidentes, pero bueno, en este mundo al final uno quiere crecer y tengo mucha ambición y en ese sentido me llegó la propuesta de Inter y con mucho deseo hemos empezado, así que con ganas. Siempre se puede mejorar, al final bueno, yo desconocía un poco aquí la liga, me hablaban de Inter, ¿no? Estaba trabajando bien, desde fuera se ve una estructura sólida como es, aparentemente más profesional y bueno, en esa situación sí que me motiva mucho y siempre hay mejoras, siempre tienes que tener objetivos ambiciosos de poder ganar la liga pero con un mensaje de mayor contundencia, con intentar llegar a la previa de Champions y pasar después de 3 años que no se ha hecho, con lo cual siempre hay que buscar la ambición y esos retos. Bueno, al final estamos en el proceso de recibir jugadores, no tengo ningún tipo de inquietud en ese aspecto. Es cierto que he hecho mucha modificación, bueno, a mí me gusta al final un poco mover el vestuario, intentar generar al final mucha competitividad y ha tocado después de un ciclo puede hacer cambios y bueno, puede haber inquietud a lo mejor en alguna gente, pero yo estoy muy tranquilo, la directiva está también muy tranquila y estamos trabajando con los chicos, contentos y nada, con muchas ganas. Sí, bueno, es un proceso ahora que se incorpora a la IN hoy y en ese sentido, pues bueno, con ganas de conocerle también su persona y que se adapte un poco a la idea, a la mentalidad y el trabajo que estamos haciendo. Bueno, sobre todo quiero inculcar una mentalidad muy ambiciosa, ¿vale? Y me gustaría, lógicamente, como todos los entrenadores tienen siempre su idea, es un equipo que tenga mucha intensidad, que tenga mucho ritmo en circulación, que viva en campo contrario y que tenga muchas situaciones de llegada y sobre todo generar ese hambre que me gusta. No concibo el fútbol sin la palabra ganar, sin ver al grupo al final de un partido con una sonrisa y alegre, y es lo que vamos a transmitir. Van a llegar. Yo sé que al final hay perfiles en los cuales han estado un tiempo, han sido personas o jugadores un poco más emblemáticos para el club, aunque hubieran llevado 3, 4 o 5 años. Y sé la importancia que ha tenido Genís. No me quiero parar en lo individual al final, porque lo que prima aquí es el colectivo. Y sí que es cierto, como he dicho anteriormente, que vamos ahora a recibir jugadores para fomentar y generar competitividad de la plantilla y al final lo que prima es el colectivo. Sí, yo soy, bueno, no me conocéis, pero soy una persona que al final tengo la idea muy clara y sé lo que quiero y sin duda no puedo abstenerme a ver decisiones y no tener la voz, ¿no? En ese sentido. Pero más allá de eso, como he dicho, creo que a pesar bueno, de ganar la Liga Inter, yo se lo he dicho a los chicos, quizás desde fuera se veía que a lo mejor se podía haber dado un mensaje de mayor autoridad y es la ambición que queremos generar al final. Va a haber materia prima, simplemente ahora mismo estamos trabajando sobre la idea que quiero implementar al grupo, la mentalidad y con ganas de ir ya formando un poco la plantilla. Bueno, queremos no una plantilla muy amplia, pero sí que es cierto al final que en torno a 19 jugadores más o menos puede ser la idea. Siempre aquí está la cosa de que al final del mercado puede haber alguna situación de que nos pueda interesar y eso es lo que va a poder suceder. Bueno, en principio esa política del club de buscar también jugador que pueda conocer la categoría o el país o la cercanía con el tema de Cataluña, concuerdo con esa idea del club y en esa situación estamos trabajando.